Es momento de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conozcamos la realidad de nuestra sociedad documentado a través de este, su noticiero, Edición 24, Periodismo con Horizonte, con Fernando A. Gómez. Iniciamos. Damas y caballeros, muy buenas tardes, les saludamos, nos quedamos impactados de esta velocidad del internet. Ay, sí. Muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros, como les habíamos prometido, hoy vamos a hablar acerca de lo que se esconde, vamos a descubrir las orejas del lobo, lo que está atrás de la enorme corrupción que hay en el sistema educativo estatal. Y luego nos vamos con el federal, no alcanzamos a descubrir todo lo que hay en el estatal, nos vamos a ir con otra cosa que no nos corresponde tanto, aunque nos debiera de corresponder, que es el sistema educativo. Hoy pues se encuentra aquí con nosotros el profesor Javier Gutiérrez Piceno, ya conocido por todos ustedes, del grupo gestor. Y bueno, entre otras cosas, profe, pues vamos a platicar un poco acerca de cómo se han venido las luchas estas, y a ver si podemos platicar acerca del amaciato ese que de repente se dio entre el PAN y el CENTE en algunos ayeres, y cómo pues se fabricó un partido ahí para taparle el ojo al macho y para vivir del presupuesto, ahora sí que del dinero de los trabajadores al CENTE, ¿no? Sí. Y así como otras cosas, como por ejemplo el hecho de que, ya lo dijimos la vez pasada, cómo se robaron los dineros de los trabajadores en el Iztecali, y algunas otras cosas que están pendientes por ahí, la enorme corrupción que hay en el sistema educativo estatal, cómo se ha usado el dinero en las campañas, eso todo el mundo lo sabe. Ha sido el sistema educativo el más aportador, vamos a decir, a las campañas del Partido Acción Nacional, campañas políticas, en fin. Hay muchas cosas, pero antes, profe, se está manejando la suerte de visión, incluso algunos compañeros periodistas, comunicadores, comentaristas, y que algunos, por eso los pongo así, porque les pareció una gran idea, ya le soltaron el torito. Y estamos hablando de que esa grandiosa idea que quiere meternos ahora el gobierno del Estado, la dictadura panista, es que los trabajadores de Iztecali pasen a mejor vida, dicho de otra manera, pasen a la burocracia estatal, para que de esa manera sea el Estado el que le pague a los trabajadores del Iztecali, ¿no? Con lo cual sería un masacote que nadie entendería, y que de alguna manera pues entonces nos traería una serie de problemas, porque al asumirlo el gobierno del Estado, prácticamente o de facto el Iztecali sería una secretaría más o un organismo más del Ejecutivo. ¿Cómo lo observa así a vuelo de pájaro? No sé si ha escuchado usted ese disparate, se me hace que es un soberano disparate, pero ¿cómo la ve? Bueno, tendríamos que analizar cómo se absorbería por parte de aquí la administración central. Me imagino que es toda la burocracia que trabaja en el Iztecali, en una paraestatal, vaya a ser absorbida por la administración central, ¿verdad? Donde están 16 secretarías, se convertiría pues en una secretaría más del Ejecutivo, ¿no? La 17. Hay que ver cuál es el propósito, primeramente, para poder dar una opinión en relación, porque ahorita si me lo dices así, nosotros en lo particular, nuestro grupo ha estado criticando la tan abultada burocracia que subsiste en esa paraestatal. Sí, es decir, y que pues bueno, ahorita es pagada por nuestras cuotas, nuestras aportaciones, tanto de los burócratas como del magisterio. Entonces, nosotros decimos que ahí, aparte de que está muy abultada la burocracia, pues cualquier comisionado que se tenga por parte del sindicato, ahora los burócratas que sí tienen, y también el magisterio tiene todavía comisionados,
pues muchos de ellos pues son pagados por Iztecali. Es decir, Iztecali le sigue pagando a esas personas y no trabajan propiamente en la institución, sino que están comisionados en otra parte. Nosotros incluso sospechamos que pueden estar en cualquier otra secretaría, incluso en cualquier otro lugar, hasta en los partidos políticos. Hablamos aquí que son personas que a lo mejor están operando en los partidos políticos de manera, porque, bueno, eso es lo que sospechamos también. Sin embargo, pues es pagado por el erario público, ¿no? Y eso es algo indebido. Necesitaríamos revisar si esa propuesta cómo va encaminada, para dar con mayor certeza, con mayor argumentación, si es en sí es positiva o no, sobre todo para los fines que tiene el instituto, que en esencia es dar servicio médico y la cuestión de las pensiones y jubilaciones de tanto de los burócratas como del magisterio. Lo que viene siendo la seguridad social, ¿no? Ajá, como la seguridad social, y entre, pues yo me señalo las dos más importantes, las esenciales, porque también tiene otro tipo de obligaciones y de servicios a los trabajadores. Sin embargo, pues no la está cumpliendo ahorita, como la cuestión de la vivienda, como la cuestión de los créditos personales, especiales, que no se están dando en la actualidad. Y fíjese, profe, que ahí hay un filón muy interesante, lo que acaba de mencionar, que el Iztecali se ha perdido también de la posibilidad de llegarse a recursos frescos, como es el préstamo para la vivienda. Así es. Si usted recuerda, había 3 tipos de préstamos, corto, mediano y largo plazo. Particularmente los de largo plazo eran montos grandes prácticamente para que no batallara uno y pudiera comprar una vivienda o hacer lo que quisiera, pero en función de una vivienda particularmente, pero no era dinero destinado para una vivienda, pero era un monto que uno tenía, creo que a derecho una vez en la vida, ¿no? Sí, así es. Lo cual se me hizo muy importante y maravilloso, porque de alguna manera te sacaba del gran problema que era la casa habitación y poder desarrollarte muchas formas. Y luego los cortos sacó los otros préstamos que también estaban regulados, pero que permitían la capitalización de la institución. Así es. Que los desaparecieron. Pero bueno, vamos a lo siguiente. En la actualidad, el magisterio, ¿cómo se encuentra en función de respaldo sindical? Vamos a decir, en su respaldo sindical de sus derechos, sus prestaciones, sus prerrogativas, sus contratos, o como le llamen, y cómo se encuentra, ese es por un lado, cómo se encuentra el magisterio en general, y no vamos a hablar de los sindicatos, porque ahí sería otra cosa, pero cómo se encuentra el magisterio en general, y por un lado, ¿cómo ve usted, separándolo, el magisterio por un lado, y por el otro lado, la autoridad? Es dicho de otra manera, ¿cómo ve usted al sistema educativo estatal? ¿Cómo los ve? ¿Cómo los observa? Bueno, pues lamentablemente no puedo emitir una opinión favorable al sistema tal y como está funcionando y como ha funcionado durante los últimos años, eso hay que mencionarlo, y solamente nada más analizando las cabezas a quienes están dirigiendo, quienes han dirigido la Secretaría de Educación y Bienestar Social, es decir, personas que la mayoría de ellos pues no tenían ningún noción de lo que es la educación, menos una administración de la educación como debe ser la Secretaría, la que debe de regir pues todas las políticas educativas y conocer a profundidad cada uno de los direcciones y departamentos que la conforman, y sobre todo en el ámbito laboral, en el ámbito cotidiano de las escuelas, de cómo funcionan cada uno de los centros escolares en cada una de las regiones, porque debo decirte, definitivamente quien ha dirigido o a quien ha estado al frente de la Secretaría de Educación y Bienestar Social no es una persona que tenga conocimiento, que haya tenido conocimiento del ámbito así de manera puntual, del lugar, en cuestión de escuela, los espacios, cómo se trabaja, y que debe de tener una noción muy general que
los espacios educativos cambian de colonia a colonia, de cuadra a cuadra, de región en región. No es tan así estandarizado a nivel general, a nivel municipal, a nivel región, sino que cada escuela tiene un rol, tiene sus mecanismos, sus maneras de trabajar, y que eso debe de la persona que esté allí debe tener conocimiento de esas cosas. Por lo tanto, en la cuestión de la pregunta que me haces, no puedo decir que sean las personas, primeramente no tienen el perfil, no han tenido el perfil para poder dirigir y por ende, pues las consecuencias ahí las tenemos. Ahorita es un desastre, es un desmantelamiento del sistema y lo estamos viendo. Porque eso se traduce, Trini, eso se traduce en una malatención, en una desatención más bien de cada una de las esferas educativas. Eso se traslada a lo que está sucediendo en las comunidades. Profe, ¿usted sabe en qué nivel está Baja California con respecto a los demás estados? No lo tengo con precisión, pero de acuerdo a lo que han dicho las mismas autoridades y sus expresiones en cuestión de que es un desastre, han dicho sí que es un desastre el sistema educativo estatal, pues no estamos en los mejores lugares y hemos retrocedido lamentablemente, porque tuvimos en un momento determinado, no los mejores, pero sí estábamos en una tabla, que estábamos de la mitad hacia arriba, y que bueno, lo hemos perdido en los últimos años, desgraciadamente. Pues dicen por ahí que seguimos siendo el estado 29, pero porque pasamos una lana para no estar en el último lugar. Bueno, profe, pero hay un elemento ahí que a lo mejor mucha de la gente que estamos en el magisterio no consideramos a veces, porque nos metemos tanto en nuestras broncas que no vemos a veces lo demás, ¿no? Sí. Pero a ver, si yo le menciono a Narco Amponio, ¿cómo se llama? Narco Amponio Esponda Gagiola. Sí. Si le menciono a Mascarita Sagrada Alejandro Baena Flores. Baena Flores. Si le menciono a Álvaro Mayoral el Calmecac, fue su secretario de Educación. Si le menciono a una tal Rosario Rodríguez, si le menciono a un tal doctor Herrera, sí. Pero básicamente Alejandro Baena, Marco Antonio Esponda Gagiola, Álvaro Mayoral y algunas otras gentes, estamos hablando prácticamente de fósiles de la educación. La Secretaría de Educación y Bienestar Social es la única que tiene fósiles. Esos son las cabezas visibles, pero dentro de su estructura hay varios funcionarios que llegaron con la época panista y no se han movido de allí, y han empobrecido el sistema educativo y han fortalecido la educación privada, las escuelas patito que padecemos, y una enorme cantidad de instituciones que buscan particularmente acabar con el sindicalismo, por muy cuates que aparezcan a veces, acabar con el sindicalismo, pero sobre todo fortalecer mucho la educación privada. ¿Cuál es su opinión respecto a este tipo de fósiles que están allí, que se han eternizado dentro de la Secretaría, que han llevado? Porque estas gentes han llevado, Esponda Gagiola es el más viejo de toda la bola. Cerotejón de Ensenada, yo lo conozco muy bien al tipo, con tu familia, ¿no? Toda su ralea. Bueno, que está metido en una escuela privada, por una escuela, una universidad patito, que por muy grandota que esté es patito. Bueno, lo más interesante es qué representa la presencia de esa gente cuando hemos visto que a través de la historia han empobrecido, como usted decía, estábamos en un lugar más o menos, pero hemos ido en picada hacia el fondo, y ahorita estamos en los últimos lugares. ¿Qué representa eso para el magisterio en general, para la educación sobre todo, más allá de la lucha sindical, para la educación, profe? El meollo del asunto, la cuestión educativa, del proyecto educativo, de la calidad educativa, etcétera, ¿qué es lo que ha representado? Pues es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Lo que está sucediendo en nuestras comunidades, primeramente un desmantelamiento del sistema educativo, que eso lo traían yo creo dentro de su proyecto cuando entraron,
porque entraron muy fuerte. Yo recuerdo en el 1989, cuando entra la administración panista, entraron con todo el power, con todo el poder, para poder incidir inmediatamente y darle mayor espacios a las escuelas públicas, las escuelas privadas. Se abrieron infinidad de escuelas privadas por todos lados. Y bueno, de alguna manera, en un momento determinado, pues se frenó también por la cuestión de la lucha de nosotros, de los maestros, pero sin embargo ellos cada vez ganaron terrenos. Y esas personas que acabas de mencionar, pues fueron piezas claves porque tuvieron puestos bien importantes, los tienen en la actualidad. Pues esa persona que mencionas en lo particular fue secretario de Educación en el tiempo de Rufo, que fueron uno de los primeros, cuando también el magisterio, es que entró muy duro para el magisterio, la administración panista. Se tumbó al primer secretario de Educación por parte de los panistas, que fue Ayala López. Sí, el la señor cosa esa Rafael. De la Unión de Padres de Familia. Ajá, ándale, parte del YUN que dicen que también pertenecía, etcétera, etcétera, ¿no? Ese señor, bueno, en paz descanse, ya falleció. Ah, ya se murió. Ya falleció. Qué bueno. Y ese señor pues entró con todo el power. No duró ahí, parece que fue como unos 3 años, más o menos la mitad, y entró Esponda Gagiona como secretario y empezó también a hacer más o menos lo mismo. Sin embargo, bueno, como te decía, esos son los resultados. Los resultados los estamos viendo ahorita. Es un desastre en la cuestión educativa. Si tú te paseas por las escuelas, como la carencia que tiene, no solamente material, sino también en la cuestión de la colaboración de los maestros. Ya se les acabó todo apoyo de compañeros que de alguna manera tenían otra función fuera de grupo, pero que abonaban y que ayudaban a los compañeros que estaban dentro del grupo para tener mayores resultados. Entonces todo eso ya se desmanteló, ya es el director, quizás algún comisionado en la dirección, pero ya todas las comisiones desaparecieron, los maestros de grupo también, ya las técnicas cambiaron, y también las prácticas, que eran lo más importante para mí en lo particular como maestro, las prácticas que daban resultado para formar a nuestros alumnos, pues esas fueron cambiando también con estas personas, so pretexto de que esas prácticas que nosotros hacíamos de formación en los niños, decían era una pérdida de tiempo, y sin embargo no lo era, y lo estamos viendo ahora. Esa formación de los niños de ahora dista mucho de lo que nosotros fuimos formados, cómo fuimos formados y cómo también iniciamos cuando trabajamos en los grupos, haciendo esas mismas prácticas que daban resultados, que estaban probadas y que daban resultados en una formación integral en los niños, en los jóvenes, y que bueno, por ende ya como adultos teníamos esa educación y esa formación como creo que era la correcta, ¿no? Y pues ahora dista mucho esa formación y ese resultado, que son de esas políticas de aquí de Baja California. Nadie le vamos a echar la culpa, no es de la federación, sino que a través de la descentralización también aquí hay una corresponsabilidad a nivel local a partir de 1992. Y sí, fíjese que ahorita estaba recordando, profe, que por lo que menciona, que en la mañana vi una entrevista a Aide Pelayo Torres, que es la directora del Covach. Y ella, como director del Covach, me llama la atención, la conozco muy bien, pero pues me dio tristeza verla. Porque resulta que a la hora que le preguntan de los sistemas de preparatoria a nivel media superior, que ya no le llaman media superior, pero que así es lo correcto. Resulta que ella, cuando le preguntan acerca de los sistemas preparatorios, dijo algo que me llama la atención. Dice, bueno, cuando los alumnos no alcanzan lo que viene siendo los CECITES, el Covach o las instituciones federales como el CETI, CEBETA, CET,
CETIS y demás, pues hay que acudir a las escuelas privadas. Entonces dice, el muchacho realmente no va a pagar nada, porque una parte la paga el gobierno del estado, gato encerrado, sí, claro, y la otra parte la paga la propia institución privada. Y dice, se me hace muy ojona para Paloma. Y es una pena que un funcionario diga esa tontería cuando a nivel nacional, por si mucha gente no lo sabe, la propia SEP tiene la preparatoria abierta, así se llama, Prepa Abierta SEP. Y usted se mete al internet y busca Prepa Abierta SEP y va a aparecer ahí cuándo son las inscripciones, no te cuesta un solo centavo. Nada. Y estamos adentrándonos a un sistema novedoso que el muchacho atiende más fácilmente porque todo lo va a hacer a través de su computadora. Así es. Entonces es lo nuevo para el alumno aquel que pues puede tener otro tipo de actividades que a lo mejor no puede estar yendo a un horario. Así es. Por algún compromiso de trabajo, alguna cosa. Pero estamos entrando a lo nuevo, que viene siendo el internet, donde ahorita las preparatorias, y usted sabe bastante muy bien lo que es la disciplina escolar, como las preparatorias, la inmensa mayoría tienen serios problemas de disciplina porque la mayoría no son profesores de carrera. Exacto. Y aquí es donde la diferencia la tenemos quienes somos profesores de carrera y quienes no lo son. Así es. ¿No? Entonces, me llamó la atención el comentario porque se sigue buscando alternativas para seguir apoyando lo privado en contra de lo público o para distraer dineros públicos para lo privado. Entonces, me llamó la atención el comentario y se me hizo increíble que ella no haya hablado de la prepa en línea y mucho menos va a hablar de lo que viene siendo la universidad a distancia, online, que se llama UNADEM, que es de la propia SEP y que tiene licenciaturas de alto nivel y que de alguna manera van a ser son todas por internet. Conozco ya varias personas y personas cercanas que incluso les he dado asesoría para poderse manejar, pero que he estado haciendo eso, dándoles asesoría para poderles ayudar para que hagan su carrera a nivel prepa y a nivel universidad. Y a mí se me hace maravilloso, salvo 2 o 3 detallitos técnicos que tienen por ahí, pero de ahí en fuera, en general, el sistema es bueno. Entonces, seguimos apostándole, profe, del sector público a favor de lo privado y menospreciando lo que está haciendo el sector público. Sí, ahí como bien lo dijiste, hay un gato encerrado en la cuestión de que esas becas, hay que entrecomillarles las becas, cuando se agotan los lugares en las escuelas públicas, hay ciertos lugares en las escuelas privadas, pero ojo con eso. ¿Por qué crees que la iniciativa privada siempre no quiere que en sí, que el sistema educativo o que el gobierno gaste en educación? Sus voces no van en contra del presupuesto de educación, sino van a favor del presupuesto, pero para ellos, para la iniciativa privada. Y es a través precisamente de esos sistemas con los cuales están queriendo aprovechar de ese pastel. Es un modelo que ni siquiera es de nosotros, lo trasladaron hacia nosotros de Chile, que es el país que puedo referirme, en donde se utilizó ese esquema y se sigue utilizando, y aquí en México lo han querido adoptar también. ¿Cuál consiste? Dice, a propósito, no hay escuelas públicas y se cierran los lugares, se hacen, desaparecen plazas, desaparecen grupos, a propósito. Para empujarlos por ahí. Precisamente, esa es la intención de que van a empujar esas personas que no tuvieron un lugar en la escuela pública, pero aquí está la privada. Y también ahí hay selectividad. Si tú ves, pero esos son los hijos de los funcionarios, ¿verdad? Que van a una escuela privada, porque se supone que la escuela privada tiene mayor calidad, etcétera, etcétera. Aunque no es así de manera determinante, porque hay escuelas públicas de mucha calidad y pues hay mencionar no solamente en las universidades, sino también preparatorias y a nivel secundaria y primaria, en todos los niveles. Sin embargo, ahí está la trampa, ¿no? Es decir,
tantos bonos, así se les llama, bonos educativos, a tantos lugares para esta preparatoria, para aquella, y no es cierto eso que de manera bondadosa el empresario, el del centro educativo, yo estoy donando estas becas, no es cierto, es decir, del propio presupuesto de gobierno se les entrega esas cantidades a esas escuelas, ese es el negocio, ese se va a hacer, y entre más está habiendo más oportunidades, y no tanto, obviamente, que ese sistema que estás mencionando, en línea, la prepa abierta, en línea, pues eso no, precisamente eso es verdaderamente es gratuita, es la única educación que vemos nosotros que es gratuita, porque lo que requiere nada más de tener una computadora, con acceso a internet, y eso prácticamente todos los hogares la tienen, ¿verdad? Sí tienen un costo, pero es mínimo para lo que tú te puedes gastar. Por ejemplo, si vas a una escuela, el traslado, el transporte, la comida, etcétera, fuera de tu casa. Sin embargo, ya dentro de tu hogar, ahí tienes todo. Si no te tienes que trasladar, no hay gastos, podrías pagar bien el internet ahí para tener acceso a todas esas cosas. Pero eso le dan poca difusión. Primero dice, tenemos que ver los bonos que van a las escuelas privadas, porque ya tengo compromiso con esas personas, con esos empresarios, y ya después, y poco a poco van a ir ganando más adeptos y van sacando más del presupuesto para irse ahí a esos lugares. Ese es lo que está pasando en la actualidad. Pero ahí está diciendo algo muy interesante, profe, porque me estaba recordando en este preciso momento, es que el presupuesto, el 42% del presupuesto del estado de Baja California va supuestamente a la educación. Sin embargo, se han hecho una serie de situaciones raras, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, sospechosas, si no es porque uno sea sospechosismo, pero fíjense bien. Usted dice que el colegio de Álvaro Mayoral, el Calmeca, es una gran cosa. No es cierto, es una cochinada, pero bueno, la gente lo quiere ver como una gran cosa. ¿Por qué? Porque se van mucho al formato, a muchos, o sea, como muchos espejitos y espejuelos y demás, ¿no? Cuentitas y demás. Y la gente se va con esa característica. Bueno, pero las escuelas privadas, profe, tienen una situación, casi por lo regular su planta de profesores siempre es la misma, casi no cambian. Y el sistema, sobre todo a la llegada de los panistas, me di cuenta de algo que es muy importante, corríjame si me equivoco, empezó a haber una rotación enorme de el personal de las escuelas. No sé si, por ejemplo, yo estaba en la secundaria 50, dando de ahí nos empezaron a cambiar a muchos para distintos lugares, y entonces la secundaria 50 empezó a empobrecerse. Claro que la secundaria 50 en su momento nos tragamos a la 5, que era un ícono en aquellos años, ¿no? La 5 donde estaba Irales, entonces, que se fueron, toda esa gente se fueron primero que los de la 50, entonces la secundaria 5 dice uno, ¿por qué desapareció? Dicen la 50 se la tragó, no. Lo que pasa es que empobrecieron más rápido las 5 que las 50. Y se empobrecieron, entonces se fueron inmigrando y empezaron a bajar de calidad. Sí, claro. De todas las escuelas oficiales, secundarias, una de las primeras, que tenía los primeros lugares era la secundaria 27, la que está acá por la Macristi, cerca de la Macristi, acá en la colonia Independencia. La secundaria 27, vespertina, que nada tenía que ver con la matutina, era una excelente escuela, porque tenía los primeros lugares, a pesar, y luego, lo peor, es que era una escuela vespertina, eso es lo más grandioso. Así es. Pero ¿qué es lo que hacen, profe? De repente empiezan a desaparecer los profes que tienen celo, que traen la camiseta bien puesta, y que o como la Magisterio, que duró mucho tiempo bajo el régimen de don Guadalupe, ¿no? ¿Por qué? Porque él no dejaba que se le robaran a su gente, ¿no? O el ingeniero que tiene la secundaria técnica, estatal técnica, atrás de la 4, que es la que está atrás de la Marinela. Sí, es ya de la Vimo y todo eso. Exactamente, la secundaria técnica. Creo que la 3. La 3 o la 4, no recuerdo. La 4 es la que está acá en Residencias. Bueno, el caso que es el ingeniero, el que estaba ahí prácticamente como dueño de la secundaria. Era la mejor escuela, considerada, ¿no? La secundaria. Exactamente. Secundaria. Pero él no dejaba que su gente, ni tampoco que le mandaran gente que no sirviera. Exactamente. Entonces,
esas escuelas las desaparecieron prácticamente porque llegan estos santos señores y empiezan los panistas y empiezan a mover gente. Nos empezaron a sacar y al rato, pues ya la secundaria 50, si voy a la secundaria ya no encuentro a ningún conocido. Primero nos metieron una soromuta como su director. No me acuerdo cómo se llamaba la señora, pero creo que se llamaba Terríquez o algo así. Metieron a esa señora que no tenía nada que ver con la secundaria 50, empezó a tomar una serie de decisiones tontas y luego al rato llevan a otro y al rato llevan a otro. Un día les mandan a un compañero que se llama Renato, no recuerdo, un pelirrojo él. Un saludo a Renato si lo anda por ahí, hasta que ya camina como como chencha. A Renato. Y entonces Renato dijo, vengo aquí, me vengo a poner a sus órdenes. Y los profes que estaban viejos ahí, que ya tenían muchos años en la secundaria, dijeron, puta, esa es una joya este cuate. ¿Cómo que nos está tomando en cuenta para tomar decisiones? Y dices, pues eso es lo que se requiere, ¿no? Bueno, lo cierto es, profe, es que nos han hecho un merequetengue con las escuelas públicas. No sé qué ha pasado en las primarias, pero sí me tocó tener varias compañeras con las que tenía relación de alguna u otra manera, compañeros, y nos decían que estaba pasando lo mismo, que cuando no era Chana, era Juan, el caso que siempre les andaban cambiando las cosas, y llegaban gente que no tenía ningún interés, y entonces de repente el sistema se empezó a caer, y aún a pesar de eso, profe, hay escuelas todavía consideradas buenas. Sí, a pesar de que esas políticas, y no entendemos, la verdad, por qué razones, tal y como tú lo describes, así ha sucedido, que hay un buen equipo en una escuela, se conforma un buen equipo, hay un buen director, hay buenos compañeros, hay buenos maestros, hay coordinación, y obviamente que eso se va a reflejar en la calidad educativa, en la formación de los propios alumnos. Eso es algo, es una fórmula que no falla. Y sin embargo, por situaciones así de políticas erróneas, yo no entiendo de otra manera, empiezan a moverle a la escuela. Si ya hay algún salón, que se quedan algunos alumnos nada más, un X número, empiezan a fusionar, sobran maestros, y bueno, a los maestros les dicen, oye, pues tú tienes más derechos que el otro, te damos una ubicación distinta, la aprovechas o no la aprovechas, allá te vamos a aglomerar todas tus horas, en el caso de secundaria, o en el caso de primaria, pues dicen, allá va a estar cerca de tu casa, etcétera, etcétera. Entonces ya desmantelan ese equipo de trabajo que estaba bien cohesionado, y eso es lo que ha pasado, es decir, no se fijan, no están viendo de manera general lo que debe de ser. Si ese centro escolar está funcionando con esos compañeros maestros, hay que dejarlos, claro, y hay que darles la libertad, toda la potestad al director de la escuela para que maneje de esa manera, que ellos estén comprometidos, aunque vayan a grandes distancias de su casa. Hay compañeros que tienen tanto amor y sobre todo están trabajando tan a gusto en ese centro porque están viendo los resultados de manera positiva, y pues ahí se quedan, no importando la distancia. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues que llegan, pues es que esa escuela, ya algunos alumnos, etcétera, etcétera, ya hay otro personal, pues empiezan a desmantelar ese personal, y es lo que está sucediendo. Es lo que sucede y está sucediendo en este momento en cada una de las escuelas. Por eso, pues ahí están los resultados, pero a pesar de esas malas políticas de tipo educativo por parte de la administración, aún así subsisten centros escolares con gran calidad, con personal comprometido, y los resultados de manera positiva. A pesar de eso, incluso vemos que hay poblaciones, es algo curioso, hay poblaciones que en su alrededor ya son poblaciones ya que son de muy antiguas, y sin embargo hay alumnado. ¿Por qué razón hay alumnado? Porque esos niños son de generaciones de ya subsecuentes, en donde ya son nietos o bisnietos de las primeras generaciones, pero que sin embargo esa escuela donde fue su abuelita, donde fue su papá, su mamá, son de calidad, y los mandan a la escuela aunque ellos vivan en otros fraccionamientos alejados. Sí, hay escuelas, pues ahí está la Leona Vicario, que por hace ejemplo, muchísimo tiempo debió de haber desaparecido de ahí por las características. Así lo mismo la escuela Cuauhtémoc, que ahora está pegado acá
Boulevard Justo Sierra, o lo que pasó con la secundaria 18 de marzo, también, que también es una de las que más siguen, ¿no? Y está lleno siempre. Y además la gente acude de diferentes lugares, ¿no? Así y sobre es. todo precisamente por esa parte. Pero además son escuelas tradicionales que ahora resulta que es importante ser egresado de una escuela como esa. Pero bueno, han venido desmantelando lamentablemente todo el sistema educativo. Y sin embargo, profesor, es necesario enfrentar, es necesario luchar, es necesario enfrentarse. Yo recuerdo las escuelas por cooperación, como la secundaria 50 en su momento y muchas otras, que esas le hicieron profesores y padres de familia particularmente, ¿no? Ajá. Y funcionaron muy bien. Y tan es así que hubo algunas que ocupaban siempre los primeros lugares, a diferencia de las pocas oficiales que habían en aquel entonces. Entonces no se puede quejar en ese sentido. Bueno, por otro lado, profe, estamos viendo que la situación está cada día más caótica. Estamos enfrentándonos a una situación de una guerra desigual. Nos estamos uno enfrentando constantemente al poder público y a las tranzas que hay atrás de todo esto. La pregunta, ¿cómo considera usted que tiene que cambiar la lucha sindical, número uno? Y número dos, ¿qué es lo que hay que exigirle a los nuevos gobernantes? Porque estas ratas ya se tienen que ir, pero ¿qué hay que pedirle a los nuevos gobernantes para poder avanzar en esta situación? Porque tenemos no solo una lucha desigual del magisterio en contra del gobierno, sino que tenemos una lucha del magisterio contra sus propios sindicatos y contra el propio gobierno. ¿Cómo lo percibe? Sí, obviamente que tenemos que cambiar completamente los docentes, no tanto dentro de los sindicatos, las dirigencias que están en este momento, obviamente que no están cohesionadas, no están defendiendo los derechos de sus trabajadores, así lo hemos visto nosotros durante todos estos años. Tan es así pues que no habría razón de existir un grupo gestor Águilas como el que nosotros estamos encabezando, si fuese distinto, si hubiéramos visto que las dirigencias están defendiendo nuestros derechos, bueno, pues no tendría caso que nosotros existiéramos. Eso por un lado, es difícil, pero no imposible que se cambien estas cosas. Tenemos que estar día a día luchando para que eso cambie y la única manera de poder hacerlo, Trini, desde mi punto de vista, es dar información a la gente. Claro. Que la gente esté informada y en base a esa información ella tome sus propios criterios, sus propias opiniones, su propia argumentación para que cualquier momento que se presenten con los dirigentes que estén ahí en una asamblea, etcétera, tengan elementos, tengan argumentación para poder debatir con esas personas y poder cambiar poco a poco las cosas. No hay de otra forma. En el entorno sindical así debe ser, que la gente esté bien informada porque se han aprovechado precisamente las dirigencias en no dar información, no tener a la gente informada, y eso obviamente una gente que no está bien informada puede ser manipulada fácilmente. Sí, claro. Eso es por el lado del sindicato. En la cuestión de los entes de políticos, los de gobierno, pues es prácticamente también lo mismo, a través obviamente del trabajo que desarrolla el magisterio cotidianamente, día con día, en cada una de las aulas, en cada uno de los niveles. Esa es por una parte, pero lamentablemente vemos a un magisterio que no se pronuncia, que no combate, que no está manifestándose, ¿cómo está formando a esos alumnos? Esa es la pregunta. ¿Cómo está formando a sus propios alumnos? Como él está formado, como él lo formaron, exactamente así. Entonces, por lo tanto, vamos a reproducir exactamente lo mismo. Una gente pasiva, una gente que no va a actuar, y eso es lo que vemos también en la gran mayoría de la ciudadanía. Despertó, sí es cierto, Mexicali en lo particular, en esas manifestaciones de los meses de enero y febrero, despertó algo que no lo habíamos visto. Es más, yo no recuerdo ninguna otra manifestación con antelación a esas que se dieron en esos meses, esa participación de la gente.
Ese es el camino, Si no, esas personas que están ahorita en el poder, ya ves la reticencia, la cuestión de lo que ellos están haciendo, que le apuestan al cansancio, le apuestan a que nosotros nos vamos a cansar, y por lo tanto las cosas no van a cambiar, sino van a seguir en el mismo tenor. Es lo que no debemos de hacer, bajar la guardia, seguir luchando para que estas personas, y solamente así se va a poder cambiar las cosas, ¿sí? El sistema también, hay que analizar el sistema que tenemos. Tenemos que cambiar mucho en el sistema, porque el sistema está de alguna manera acomodado para favorecer la corrupción, porque hay impunidad, porque saben los funcionarios que cometen cualquier delito y no les va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Y lo vemos, pues, y tan descarados, tan cínicos, lo que hacen, el desvío de recursos, como ya hemos hablado mucho de los desvíos de recursos de nuestra institución, el Iztecali, que lo sigue habiendo en la actualidad, y que obviamente con antelación también lo hicieron. Y en las distintas esferas también vemos todas esas corrupciones que se están viendo, y que saben perfectamente que la autoridad, que debería, otro poder distinto a él, que debería actuar en consecuencia si se subsiste algún delito que perseguir, no lo hacen. Lo saben que están protegidos, que no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque están coludidos, el sistema está coludido. Debemos de cambiar ese sistema, cambiar las leyes en ese sentido, de que si una persona comete un delito de cualquier poder que sea, de cualquier institución, hasta los empresarios, hasta la iniciativa privada, también lo debe hacer. Profe, a lo mejor no nos alcanza, pero hay un tema muy especial que se está empezando a ventilar, que es el caso de que le dan una cierta licitación a un subsecretario de Salud para que se apropie del sistema hospitalario de Iztecali. No sé si ya conoce el tema, pero sería muy interesante hablar de esa situación, porque entonces vamos a recibir otro embate en contra de Iztecali, en contra de los dineros de los trabajadores, burócratas y magisterio, y creo que se va a poner interesante. Pero si le parece bien, antes de que me comente algo al respecto, vamos a escuchar los comentarios que tenemos. Tenemos comentarios, chica Natalie. Tenemos de Isabela Redondo, saludos Trini. Saludos. Antonio Escandón, aquí andamos y compartiendo. Saludos. También publicó Fernando Antonio Gómez, saludos. Y andamos en atención médica, gracias a Trini por darle duro a la chamba, y bienvenidos, y saludos al profesor Gutiérrez Picena. A ver, ¿cuándo te vienes a trabajar? También comentó él que saludos a Lupita, amiga y gran dama. Alex CBZ, y el señor pregunta por el señor Gómez. El señor Gómez anda, yo creo que ya tiene un amaciato con el médico, porque no quiere salir desde que le agarró las pompas. Yo creo que hay algo ahí, hay algo así como el Patas y el Kiko. Sí. ¿Y luego? Ándale, algo así. Ok, tenemos que Fernando le mandó saludos a nuestro responsable de información, Rosval, un saludote. Saludos. Y él estaba comentando que tiene lo que él padece tiene un nombre, pero no lo recuerda, en las manos y en los pies. Eso lo publicó Fernando. Y Rodrigo Flores dice: ya que se privatice la educación, los sindicatos son unas mafias que no tienen ni pies ni cabeza. Al momento ya en el estado hay 3 sindicatos. De Héctor Castillo Yepes, saludos al profesor Piceno por su gran labor al frente del grupo gestor Águilas de Baja California. Un saludo, Yepes. Itzel Lucía Angélica, presente. La Catita, buenas tardes. Leo Castro López, saludos profesor Piceno, gracias por abrirnos los ojos a los maestros y por ser el representante que debe ser y no lo que tenemos. Buenas tardes, Leo. Rodrigo Flores dice: los líderes sindicales sí conocen los espacios, cómo se trabaja, muchos de ellos fueron maestros frente a grupo, y tampoco eso es garantía para que vean por el bien de la educación y sus agremiados. Así que no considero que sea determinante si el secretario es o no un sabedor de la dinámica de la educación. Ahora otra cosa, ¿por qué los docentes y el magisterio de educación básica creen que educación es sinónimo de educación básica? Se confunden. ¿Quién dijo eso? Rodrigo Flores. Rodrigo Flores, ajá. Tenemos más comentarios de Gabriel Núñez
Robles, a Kiko no le interesa la educación y a María Luisa Santoyo menos. Alberto Peñas dice, buenas, ¿cómo están? Aquí reportándose. Armando Leiva, saludos Trini, atento al programa, no veo a Fernando A. Gómez. Alberto Peñas, ¿cuál es el tema? Fernando Antonio Gómez, ya le respondió que está en atención médica. Arlene Avitia, muy buen programa, triste realidad de la educación y aporten que ya no se puede reprobar a los alumnos. Sí se puede, pero bueno. Tenemos otro comentario de Carlos Picasso Pérez de Alba. Excelente programa, Reporteros en Movimiento. Un saludo al profesor Gutiérrez Piceno por su valentía al enfrentarse al monstruo del sistema corrupto del gobierno del Estado y el sindicato. Bien por su participación al frente del grupo Gestor Águilas. Saludos, Charlie. Y el último comentario que tenemos hasta ahorita es de Silvia Medina. Gracias, profesor Javier, por continuar en la lucha que es de todos. No hay sindicato para el magisterio, solo mentiras, abuso y robo de nuestras finanzas. Saludos, Silvia. Profe, bueno, ya de lo de que le decía del Istecali se lo vamos a tener que dejar para otra ocasión, pero fíjese que hay una parte aquí que dice Rodrigo ¿qué? Flores. ¿Cómo se llama? Rodrigo Flores. Rodrigo. Sí. El comentario de él que pareciera de mala leche no lo es tanto cuando dice que el sindicato no sirve. Y ese ha sido el clamor general del CENTE, porque habitualmente siempre se ha dicho que el sindicato más poderoso de América Latina, el más grande, el más monstruosón, y también ha sido el más tarado, porque pues hemos tenido a una gente, una cosa como el Bester Gordillo, ya que más se puede esperar, ¿no? Pero más allá de esto, recuerdo que con mucho que se gritó a Carlos Jongitud Barrios en su tiempo, con aquello de vanguardia revolucionaria y todo ese rollo, tenía un sindicato muy bien estructurado, mis respetos. Cierto que cambian las políticas y que gracias a Salinas de Gortari, al propio Chuaifet, Chemor y otras gentes que fueron los que impusieron a Bester Gordillo al CENTE, se la impusieron, no es que ya haya ganado, pero bueno, en fin. Estamos hablando de que tenemos unas verdaderas mafias como sindicatos, y no es privativo del CENTE, no. Es casi la mayoría de los sindicatos están en esa situación. Entonces sí habría que cambiar un poco. Y aquí la pregunta, a ver si nos alcanza, profe, si no la dejamos para después, que tendría que ser aquí, hablando del sindicalismo, más o menos dejándolo a un lado, pensemos en el grupo gestor y a lo mejor otros posibles grupos que debieran surgir dentro de los gremios sindicales, tanto del magisterio como de la burocracia, como grupos de presión, que vengan a hacer fuerza. ¿Cómo se observan a sí mismos el grupo gestor y cuál sería la importancia que aparecieran nuevos grupos que no necesariamente van a romper con sus sindicatos, pero que sí pueden venir a fortalecer la lucha que no se ha dado tanto en Baja California? Sí, pues si me permites, nada más para también tratar de contestarle a esa persona, a darle una opinión a lo que está diciendo, si los sindicatos no sirven. Como una organización única para defensa de los trabajadores, sí es necesario una organización de esa naturaleza. Eso es lo que verdaderamente es el sindicato. Yo creo que hay que diferenciar lo que es la organización tal y como doctrinariamente está establecida, y otra, la dirigencia. Es muy distinto. Lo que no ha servido, lo que no ha sido eficiente, los que no han actuado debidamente en defensa de los trabajadores son los dirigentes del sindicato, no en sí la organización, porque es bondadosa la organización y es el único instrumento que tenemos para defender nuestros derechos de manera colectiva. Entonces, por ese sentido, sí. Y claro que sí es necesario tener este tipo de grupos, como el grupo gestor y como otros grupos en cualquiera otro de los sindicatos, como un instrumento de presión a la dirigencia para precisamente hacer un equilibrio y estar observando las actuaciones de esos dirigentes, y si se están desviando, estarle marcando lo que debe de ser. Esa sería la labor, y es lo que nosotros estamos diciéndolo con nuestras acciones, con cada uno de nuestras actividades que desarrollamos como grupo gestor. Le estamos indicando a la dirigente lo que debe de hacer. Aunque obvio, hay esas situaciones de que ella, como en el caso muy particular, la que tenemos actualmente, María Luisa Gutiérrez Santoyo, ella dice que a ella nadie le va a decir nada, que ella tiene toda la experiencia del mundo y que ella sabe de todas. Sin embargo, vemos
vemos cómo ha actuado, cuáles han sido los resultados, y nosotros, a pesar de que somos un grupo pequeño, hemos obtenido resultados que, bueno, estamos presumiéndolos, los hemos presumido en su momento, y que seguimos avanzando, haciendo propuestas viables de solución y que vayan encaminadas a solucionar precisamente los problemas del magisterio, como es en el caso muy particular de las pensiones y jubilaciones, que ahorita estamos en lucha con eso, como fue la defensa de nuestro Instituto de Seguridad Social, la defensa de la ley que teníamos con antelación, una ley progresista, una ley que quisiera, no sé, quizás algún otro trabajador, no solamente de México, claro, que ya sería muy avanzada, sino de otro país, ¿verdad? Esa ley que teníamos con antelación, con esta ley que se dio, y que, bueno, pues era el sueño de muchos trabajadores de México y del extranjero, quizás en algunos estados. Sí, tan es así que los mismos, vamos a decirlo del magisterio concretamente, profe, no sé si esté de acuerdo conmigo, pero hay una situación muy grave, que se hicieron cambios cuando antiguamente, si usted lo recuerda, cuando uno salía, por ejemplo, en mi caso de pedagogía, y que nos ofrecían horas oficiales, tanto en la federación como en el estado. Entonces te decían, tráeme una carta que no tienes horas en el estado, o tráeme una carta que no tienes horas en la federación, porque no se valía estar en dos aguas. Lo malo es que los profesores estatales dejaron que les cambiaran aquel concepto que había de que te daban 4 horas a nivel básico de secundaria, 4 horas básicas para darte derechos de seguridad social a través de Iztecali, 4 horas de arranque, decía, es decir que a los años esas 4 horas se iban a convertir hasta las 42 a las que tenemos derecho, ¿no? Bueno, pero resulta que estos hicieron cambios y la dejaron en 2 horas. Entonces un profesor federal, o federalizado como le llamaron después, con 2 horas oficiales, tiene derecho a Iztecali. Y dígame cuándo va a terminar de pagar cuando menos el costo de la consulta de uno de sus miembros, y él lleva a toda su familia con 2 horas. Eso es infame, eso no lo aguanta una institución. ¿Cómo vas a atender a toda una familia porque está cotizando 2 horas? Por favor, eso fue grave, y no nos fijamos en este tipo de cambios que a la hora de la hora nos han venido a afectar, más allá de la corrupción que existe, ¿no? Entonces estamos en una situación muy, muy difícil y muy complicada. Profe, ya para finalizar, no nos queda ya mucho tiempo, ya estamos para afuera. ¿Qué temas tenemos pendientes? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Y mientras no se muera Fernando A. Gómez, porque ahora ya, no creo, porque ahora ya tiene allí a su médico de cabecera ya, ¿no? Pero bueno, ¿qué tema tenemos pendiente? ¿Qué les gustaría tocar para la próxima vez? Porque además necesitamos hablar de cómo ha estado lo del seguimiento tanto del caso de las jubilaciones y pensiones. No hemos platicado acerca de cómo les fue con el presidente del Congreso. Sí, ayer fui rápidamente, además te platico así rápidamente. El día de ayer tuvimos esa audiencia con el presidente del Congreso, en donde pues le estamos dando seguimiento a la propuesta, que ya hay una respuesta por parte del procurador fiscal del Ejecutivo a nombre del secretario de Planeación, pero específicamente la propuesta de la transferencia de la nómina no contestó. Y nosotros creemos que no contestó esa pregunta porque no tiene los argumentos para decir que no es viable. Eso nos favorece, su documento nos favorece en ese sentido, porque si nos hubiera contestado que no es viable, bueno, ya hubiéramos sabido la argumentación y bueno, poder rebatir esa argumentación. Sin embargo, le dio vuelta, no dio una respuesta, y eso nos da cabida de que no tienen, en verdad. Y lo único que él ratifica es que el convenio que hizo con María Luisa Gutiérrez Santoyo, pues sigue vigente, y que van a ser 200 jubilaciones en octubre, 200 en noviembre, y en diciembre 300, y que sigue firme ese convenio, esa concertación con ella. Eso es que nuestra propuesta sigue vigente, sigue viva, no la han podido asesinar todavía, y que vamos a seguir insistiendo a través del órgano de fiscalización. En este caso vamos a motivar al órgano de fiscalización por parte del Congreso para que
siga investigando algunos recursos que se han destinado para pensiones y jubilaciones en estos últimos años y hacia dónde lo desviaron. Y vamos viendo incluso el último recurso que fueron los 2.850 millones, ya desviaron 1.750, lo cual no se traduce en el número de pensiones y jubilaciones que se han dado durante ese tiempo. Hasta ahí vamos, estamos pidiendo también el fondo de retiro de la sección 37. El jueves pasado fuimos a la sección a entregarle de manera personal a la maestra María Luisa Gutiérrez Santoyo que nos dé ese fondo de retiro al cual tenemos derecho. Vamos a acudir este jueves también para dar respuesta. Le dimos una semana para que nos diera respuesta, no sabemos cuál va a ser la respuesta, esperemos que sea positiva y tratar, si es así, negociar. Estamos en la mejor disposición de negociar, sobre todo hacer ese intercambio, dando el dinero a todos nuestros compañeros del fondo de retiro. Si ellos subsanan lo que ellos desviaron de los recursos a la cuenta del fideicomiso, pues nosotros se queda sin materia la denuncia que hemos interpuesto sobre la administración fraudulenta. Podemos hacer alguna negociación, ese es el mensaje que yo estoy dando a la dirigencia de la sección 37 y este jueves vamos a estar ahí a las 10 de la mañana. Muy bien. Gracias, profe. Gracias a ti y nos vemos para la próxima si nos permiten. Claro que sí. Adelante. Ahí, vamos a escuchar los comentarios. Bueno, pues lo dejamos para el lunes, ¿o cómo anda el lunes? El lunes, claro que sí. Porque hay muchas cosas. Hay muchas cosas que hacer todavía. Pendientes. Adelante. Ok, el comentario de Eligia Gabriela dice: todos hablan y se sienten conocedores sobre lo que es educación, pero solo los profesores que han vivido dentro de las aulas saben qué es la realidad de educar. No todos, lamentablemente eso es uno de los grandes problemas, luego lo platicamos aquí con el profe Piceno. Muchos cachirules hay en el sistema educativo, gente que no debiera de haber estado jamás, pero gracias a que no ha habido un control de calidad del propio sistema, que es donde debió de haber hecho énfasis el propio sistema, nunca lo hizo. Entonces tuvimos profesores que en verdad se la pasaron de saltimbanques de un lado a otro, pero nunca trabajaron y le hicieron mucho daño a la educación, eso es clarísimo. Pero hay que seguir abordando en eso, porque los que consideramos con capacidad y con calidad, esa es la gente valiosa que no queremos que se vaya nunca, así esté chocheando. Adelante. Ok, dice, ese tema es muy delicado y no cualquiera puede expresar opiniones sobre temas educativos. Mis respetos al invitado y todos los funcionarios que han estado frente a la Secretaría de Educación en el Estado han sido muy ignorantes y solo han utilizado el puesto para frenar al magisterio y como escaparate político. Gracias. Tenemos comentario también de Rosa Isela. Ella dice: el desbaratamiento de la educación viene desde mucho tiempo atrás y obedece a las exigencias del TLC. A menos educación, más manipulación. Los programas educativos actuales no sirven para nada y ahora ya quiere eliminar la historia de México y la geografía, es decir, la pérdida total del nacionalismo mexicano, y en su lugar aprender inglés para hacer incompleto el comentario. Sí, así es. Ya, acá está arriba. El nuevo obrero de Estados Unidos. Sí, y lamentablemente esa es parte del juego, de eso no hemos hablado, pero hay que platicarlo, cómo nos viene la colonización en la cabeza, ¿no? Y cómo hemos trabajado para ello. Ya los muchachitos, los cimarrones de la UABC, ya están diciendo que se aplicaron aquí, aplicaron allá, y que van a llevar una aplicación. Ya no hablan de una solicitud, no, ya aplican. Son cimarrones, pues ya lo poquito que saben de inglés ya lo están aplicando, valga la expresión, ¿no? En fin, profe, gracias. Bueno, gracias Nos vemos el próximo lunes. Claro que sí, el próximo lunes. Si Fernando Gómez lo permite y sus enemigos también. Muchas gracias, buenas tardes. Por hoy concluye esta emisión. Acaba de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conocimos la realidad de nuestra sociedad documentada a través de su programa noticioso Edición 24, Periodismo con Horizonte. Hasta la próxima.